Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy contenta porque hoy tenemos una emisión más de Atreviéndome a ser yo y hoy tenemos a una invitada muy especial. Primero se las voy a presentar como siempre. No les voy a hablar mucho de su historia porque quiero que la vayamos descubriendo conforme vayamos conversando, que es una historia increíble. Ella es Mayra Rodríguez. Mayra Rodríguez es una mujer mexicana, pero que actualmente radica en California. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mara? Muy contenta, muy emocionada porque hoy estás aquí y porque yo les decía, no quiero hablar de tu historia hasta que lo escuchen de ti. Entonces te quiero dar la bienvenida. Este es un tema que me encanta porque hoy vamos a hablar sobre la autoeficacia, clave para cultivar una autoestima sana. Y me gustó mucho abordar este tema porque quisiera empezar nada más recordando que la autoestima es esa opinión que yo tengo de mí misma. Es aquello que se basa no en lo que yo sé, sino que depende más bien del valor que yo me doy. Esa es la autoestima. Y tomando eso en cuenta de la autoestima, pues existe el autoconocimiento, el autorrespeto, el amor, la valía o la autovalía. Y este concepto del que vamos hoy a hablar, que es la autoeficacia, que es una de las fortalezas más importantes que tenemos en la autoestima, pero poco hablamos de ella. Y la autoeficacia es simplemente la importancia de sentirnos capaz o capaces de hacer las cosas, de utilizar nuestros talentos, de descubrir nuestras habilidades para poderlas utilizar. Y siento que embona perfecto el tema de la autoeficacia aquí con toda tu historia de vida, que a mí me maravilla, me motiva, me identifico en muchas partes de tu historia contigo, en muchas facetas. Que bueno, eres una mujer mexicana, ya lo dije, eres una mujer que se va a vivir a Estados Unidos y bueno, no propiamente que se va, te llevan, te arrancan de tu país, que te fascina. Tú eres una mujer que primero estudias en México, tus primeros años de vida, hasta los 18 años más o menos, ¿verdad? Sí, así, así. Estuve ahí hasta que terminé la preparatoria y el primer semestre de universidad. Y además tú en México eres laboratorista, estudias el primer semestre de la universidad, pero estudias medicina porque te encanta la medicina. Y llegan un Es, buen día y te dicen, hijita, nos vamos a Estados Unidos y pum, te instalan en un país que no es tuyo, en un idioma que tampoco es tuyo, que no dominabas al 100%. Y ese encuentro, yo creo que esa es una herida, ¿no? El sentir que no pertenecemos a un lugar en el que estamos, empieza una herida, porque no es mi país, el idioma no lo entiendo, toda esta gente pues no me dice nada. Y en mi país tengo a mis amigos, a mi familia, ahí estaba estudiando. ¿Cómo es esta primera etapa de dura y de difícil para ti? ¿Cómo lo enfrentas? sí, creo que a diferencia de muchos inmigrantes en la situación similar a la mía, pues vine con mi madre, mi padre ya estaba aquí, mis hermanos también venían conmigo. La razón era la violencia que se vivía en la Ciudad de México, no más lo económico, sino más dada la violencia que se vivía en México. No recuerdo que mi hermano, que solo tenía 19 años, había sido asaltado en esos secuestros express por la misma policía judicial del Estado de México. Entonces, imagínate, mi mamá estaba temblando, ella ya no quería vivir así. No, mi mamá viajaba mucho y le era muy difícil quedarse con nosotros en la Ciudad de México todo el tiempo, que alguien, aún estando tú ahí, es muy difícil. Entonces mi padre vivía en Arizona, en Phoenix, y a ella se le hizo fácil decir, pues mejor nos vamos allá todos, es más seguro, ¿no? Entonces así fue la situación, la decisión de querer estar. Sabes, un dato muy curioso en esta parte que quizás fue lo que la vida nos puso, es mis padres se separaron cuando yo era una niña muy chica, tenía 3 años. Así que la mayor parte del tiempo de mi vida como niña la viví sin mi padre, solo con mi madre. Era una familia no típica de ese entonces, porque ahora es más común escuchar eso que cuando yo era niña, donde solo era la figura de la mamá y los tres hijos, ¿no? Y al papá se le veía de vez en cuando a veces, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que al nosotros llegar a Phoenix, Arizona, nos dio la oportunidad de crear ese vínculo y esa relación con mi padre que no tuve los primeros 18 años de mi vida porque pues no me acuerdo de niña, ¿no? Entonces ahora te puedo decir, llevo una buena relación con él, muy buena. De hecho, él vive en la casa donde yo voy a llegar a vivir a Phoenix, Arizona pronto. Entonces es algo curioso, ¿no? Porque la vida te pone ahí. Fíjate que cuántas cosas, porque ahorita, como siempre, se abren muchos temas. Esta separación de tus papás también es una herida profunda que vivimos muchas mujeres
bueno, me incluyo por el ser solidaria. Yo mis papás no pasaron por eso. Gracias a Dios mis papás hasta la fecha siguen juntos, pero sí siento esa parte porque sé lo difícil que es vivir lejos y el vivir la separación de tus padres, y aparte de todo, tu papá se va a vivir a otro estado, bueno, otro país. Entonces también ahí es una ruptura muy importante que marca tu vida, y luego el ver a tu mamá, y ahora entiendo muchas cosas, esa mamá que es una mamá que persevera, que quiere lo mejor para sus hijos, que ve la realidad, una realidad que vemos todos los mexicanos, ¿no? Lamentablemente, sí, la inseguridad va creciendo, y hay un momento en el que dices, híjole, no quiero que mis hijos pasen por esto. Y no es una decisión fácil, tomar una decisión así no es algo nada fácil. Pero ustedes se vienen a Estados Unidos, tú llegas a una empresa, luego llegas a otra, tuviste muchos trabajos, pero siempre con este deseo de quiero superarme, yo quiero salir adelante, quiero enfrentar lo que tenga que enfrentar y ni modo, porque yo no me puedo quedar así. Esa hambre tuya por seguirte superando te lleva a encontrar una empresa en la que trabajas por 17 años. Y cuando tú llegas ahí, llegas y dices, bueno, en esta empresa que está dedicada a la salud, yo voy a poder poner en práctica lo que a mí me fascina, que es la medicina. Y voy a poder ayudar a las personas y voy a poder ser parte del bienestar de otros. Y llegas a este trabajo, pero además llegas y no tenías papeles y aún así consigues el trabajo. Eso es algo increíble. Sí, sí, de hecho sí fue, ¿no? Yo trabajaba en el área de restaurante, y que es lo que los indocumentados, inmigrantes, estamos acostumbrados, ¿no? Yo llegué aquí con una visa de turista, así que no tuve que pasar por ese proceso hasta unos 2, 3 años después que me vi en la necesidad de tener que trabajar y que no tenía yo papeles porque a la visa de turista se había expirado, ¿no? Entonces ya fue cuando al empezar a buscar trabajo, los únicos trabajos que te reciben así eran los restaurantes, cosas así. Entonces yo decía, a mí me gusta el área médica, ¿no? La verdad no es que el restaurante sea menos o más, simplemente yo no nací para eso, ¿no? No soy para trabajar en restaurantes. No era un trabajo, es un trabajo digno y muy agradable para quien le gusta socializar. A mí me gustaba lo que tenía que ver con la medicina, así que una amiga mía trabajaba en esta empresa y me dijo, oye, ayudan a las mujeres, quieren a alguien que hable español, ya les hablé de ti, no les importa tu estatus migratorio, ¿por qué no vienes a trabajar? Y me consiguió la primera entrevista y de ese mismo día me ofrecieron el trabajo sin problema alguno, sabiendo todo. Yo les entregué todos mis documentos mexicanos, desde mi diploma de laboratorista hasta qué materia se había cursado, les entregué todo lo que yo tenía, ¿no? Ya tenía yo el diploma de high school de acá, asistí al colegio comunitario en Scottsdale, Arizona, así que les entregué todo lo que tenía y fue cuando me contrataron y ahí empecé a trabajar. Yo estaba agradecida, ¿no? Con esta empresa porque digo, ayudo a las mujeres, estoy haciendo algo ayudando a las mujeres, ¿no? Y en algo que soñé siempre, que es el área médica, ¿no? Estar en la salud, estar en lo que tiene que ver con la salud, era algo que a mí me fascinaba muchísimo desde que yo estaba en México. Fíjate qué interesante, porque esta parte es muy importante y forma parte también de nuestra autoestima, porque el identificar cuáles son esas cosas que nos gustan, eso me reafirma, pero después decir, ok, estoy trabajando en este sitio que es muy bueno, no tiene nada de malo, pero no es lo que me gusta. Yo me quiero dedicar a lo que a mí me gusta y lo tengo muy claro que es la medicina, y empiezas a perseguir tus sueños, porque te abres a las oportunidades. Y cuando tú llegas, empiezas primero siendo asistente, y como fruto de tu esfuerzo y del compromiso que tú habías tenido, porque estamos hablando de que tú trabajaste ahí por 17 años, esto da como resultado que vas ascendiendo y después te hacen directora. Pero no te hacen nada más directora de una clínica, sino que te hacen directora de 3 clínicas, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho fue un proceso muy largo trabajar con ellos. Empecé como, y esto lo voy a decir como latino, como inmigrante, es más difícil que te den un puesto, que te suban de puesto rápido, ¿no? Que te vean. Digo, hay otra historia parecida a la mía de otra empleada de esta misma empresa, que ella dice a los 2, 3 años que trabajó y le hicieron directora. Yo tardé más de 10 años en que me hicieran directora, ¿no? Trabajaba más duro que nadie, de hecho,
muchos de mis empleados, parte de cuando testificamos, dijeron que yo era una empleada entregada al 100, estaba siempre ahí, siempre al pendiente, seguía las reglas al pie del libro, ¿no? Y siempre hacía todo tratando de dar más. ¿Por qué? Porque me sentía agradecida que otra empresa deja trabajar a una persona indocumentada en el área médica o en ese lugar y le sube de puesto cada rato. Así que me hicieron asistente de la directora en la primer clínica, después me hicieron la coordinadora de entrenamiento a nivel estatal, lo que quiere decir que yo tenía que entrenar a muchos de los empleados que empezaban ahí. Después me hicieron directora de la primera clínica y luego me pidieron que me encargara de la segunda clínica y todo al mismo tiempo, dos clínicas. Y fue entonces al final de 2016 que me entregan la tercera clínica, una de las clínicas más grandes del estado de Arizona. Bueno, yo sé que tú has compartido tu historia y que lo has hecho en muchísimos lugares. ¿Tú en qué empresa trabajabas? Trabajaba para Planned Parenthood, conocida como la IPPF a nivel internacional, que es International Planned Parenthood Federation. Aquí se conoce como Planned Parenthood Federation of America, y yo me encontraba en el estado de Arizona. Entonces, estas clínicas tienen como objetivo inicial, bueno, o no sé si sea su objetivo inicial, porque no quiero poner palabras que no sean, más bien, una de las cosas que ofrece esta clínica o que promete es tener una salud mucho más fuerte para que tú tengas un futuro, pues, cuidado, o sea, que cuides tu salud en todo momento, pero esté enfocada al área de la fertilidad. Entonces, tengo entendido que hacen exámenes para enfermedades de transmisión sexual, que dan orientación en cuanto al uso de píldoras y de cuidados anticonceptivos. ¿Sí es así? Sí, es así, ellos ofrecen cuidados preventivos, ofrecen anticonceptivos, pero también ofrecen abortos. Ok. Entonces, cuando tú llegas ahí, siempre supiste lo que hacían. Cuando yo empecé a trabajar ahí, mi amiga me ayudaban las mujeres, yo no sabía bien quién era Planned Parenthood. Venía a la Ciudad de México, en el año 2000 México no tenía el aborto legalizado, así que no se escuchaba mucho. Yo sabía que Planned Parenthood ayudaba a las mujeres porque mi amiga me dijo qué servicios preventivos hacían, ¿no? Pero no sabía bien lo que era el tema del aborto. Recién empezando con ellos supe bien lo que era el aborto, porque una de las preguntas que ellos me hicieron a mí, ¿qué opinas del aborto? Yo contesté como mucha gente contesta, pues yo no me haría uno, si alguien más se lo hace, su problema, ¿no? Así contesté. Esa era mi forma de pensar en ese entonces. Entonces, así fue como empecé a trabajar, me dediqué a las clínicas preventivas que no tenían nada que ver con el aborto por muchísimos años, ¿no? Porque ¿Qué hacían? personalmente, ¿Qué ajá, hacías con estas clínicas preventivas? O sea, ¿o a qué se dedicaban? si esas clínicas preventivas hacían papanicolaos, exámenes de transmisión sexual, daban anticonceptivos. De hecho, yo me dedicaba a las clínicas que entregaban anticonceptivos a las personas de bajos recursos, que no tenían que pagar por sus exámenes anuales, por sus exámenes del seno, por sus exámenes de transmisión sexual. Esas son las clínicas que a mí me apasionaban, realmente me apasionaba ir a las comunidades, hablar con las personas, especialmente los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes somos muy dados a dejar el área médica o la salud para después porque estamos preocupados en mantener a nuestras familias, ¿no? La mujer inmigrante es conocida por ponerse en un último lugar, ¿no? Especialmente las latinas. Primero son sus hijos, primero es el esposo, primero son los padres y al último es ella, ¿no? Entonces eran muy dadas de no estarse checando con el Papa Nicolau, exámenes del seno. Yo iba a las comunidades donde habían inmigrantes, a mí me mandaban a hablar con ellos para que vinieran a la clínica, se hicieran estudios. Eso me apasionaba, eso es a lo que yo me dediqué muchísimos años. Y aparte estabas ayudando constantemente, o sea, era realmente lo que, pues tu motor principal por el que tú empezaste a trabajar ahí. Es parte de la medicina que a mí me encanta y sé que voy a ayudar a muchas mujeres para que mantengan una salud sana. Así es, exactamente, ¿no? El hecho de tener una mujer que nunca en su vida se había hecho un Papa Nicolau y tenía 6 hijos, ¿no? Y que gracias a ese Papa Nicolau habían descubierto rastros de cáncer cervical, ¿no? Y que podía ser tratable y curable por haberlo detectado. Era para mí una gratificación, ¿no? Era el trabajo ahí era, entonces imagínate, ¿no? Con esa pasión yo defendía a esta empresa, ¿no? Cuando la gente la atacaba públicamente o que alguien me decía algo en la calle
o alguna amistad, yo salía en defensa de ellos, decía, no es cierto, ¿no? Y le nombraba a todas estas mujeres que yo había atendido y que gracias a ese servicio ellas habían subido y estaba mejor porque no habían muerto de cáncer, porque habían logrado tener un tratamiento, no gracias a esta empresa, pero gracias a que lo habían detectado en temprana edad, ¿no? Entonces, así con eso yo los defendía, ¿no? Y las cosas, bueno, las cosas no salen como tú esperabas, porque algo sucede contigo, pasa en tu vida, que tú de repente dices, empiezas a descubrir muchas cosas que no habías visto. ¿Cómo llega ese rayo de luz, esa fulgor, esa parte en ti que dices, a ver, me estoy dando cuenta de esto? Yo le llamo más como un balde de agua fría, ¿no? ¿Cómo llega ese balde de agua fría, cae en ti y dices, ay, qué frío, y volteas a ver y dices, ¿cómo es posible? Me estoy dando cuenta de esto. Sí, antes de explicarte el por qué, a mí me gusta explicarle a la gente cómo me siento y tú que eres psicoterapeuta y que te dedicas a dar terapias vas a entenderlo, ¿no? Tú has hablado con alguna mujer que estaba casada por muchos años, todo el mundo le decía, tu esposo te engaña y ella decía, no es cierto, él es el mejor del mundo y un día ella se da cuenta con sus propios ojos que la engañan y se le cae el vendaje y la decepción tan grande. ¿Cómo le llamas a eso? Me imagino que tú has de saber el nombre científico emocionalmente de esa decepción, de que creíste en alguien por tanto tiempo y de repente el vendaje se cayó y no era lo que tú creías, ¿no? Eso me pasó a mí. A final, en el 2016, primero me nombran empleada del año del estado de Arizona. Por mi desempeño, ¿no? Y al mismo tiempo, al finales de ese mismo año me dicen, oye, eres tan genial que te vamos a hacer la directora de la clínica de abortos más grande de Arizona, ¿no? Y como si hubiera sido mi sueño, yo tenía mis dudas, decía, no, yo he escuchado historias, primero, los empleados no duran en ese lugar, los directores no duran o los corren, los doctores son déspotas, es un ambiente muy duro y tenso, no era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen eso, la verdad, lo dudaba mucho, ¿no? De hecho, me insistieron 2, 3 semanas que si por favor tomaba la dirección de esa clínica y hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué? La verdad es que si no la tomas, puede ser que pierdas tu trabajo porque Trump nos va a quitar dinero y no va a haber dinero para otras clínicas. Y yo me vi como inmigrante sin papeles en la posición de no me puedo quedar sin trabajo. Tengo a mis hijos, yo sola y mis hijos, ya en A ese ver, espérame. momento. Entonces, es que aquí está algo tremendo, porque entonces tú tienes que enfrentarte a, ¿es tu seguridad económica, mi desarrollo profesional o, así lo estoy entendiendo yo, mi integridad y mis valores? Así es. ¿Sí estoy con lo correcto? Estás en lo correcto. Sí, sí, fue. Entonces, este escenario que para ti resulta desolador, porque ahora sí, pues es como tener el rayo de sol encima de ti, los reflectores están encima de ti y dices, a ver, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero que, ¿cuál es ese pequeño o ese gran momento en el que tú decides que tienes que hacer algo? Cuando empiezo a ver cuando las mujeres son lastimadas, en el momento en que estas mujeres están siendo lastimadas, que el abortista está dañándolas, que está falsificando los expedientes, que no sigue las leyes que el Estado tenía puestas para proteger a las mujeres, que empiezo a ver todas estas cosas, ¿no? La cantidad de dinero tan exagerada que se depositaba diariamente en la clínica, empiezo a darme cuenta que sí es el 80 y tantos% del negocio, ¿no? Que sin eso no serían fuertes, sin eso no tenían dinero. Pero principalmente ver que las mujeres están siendo robadas, es la palabra, robadas de su futuro. ¿Por qué? Porque esos daños a las mujeres que quedan sin mencionarles a ellas, sin decirles que es posible que ese aborto que haya sido provocado una esterilización, que no puedan volver a tener hijos nunca. Eso para mí era demasiado, ¿no? El caso que todo el mundo sabe, que yo siempre digo, ¿no? Es cuando él olvidaba partes de los bebés dentro del cuerpo de las mujeres y no decía nada y no los documentaba, se rehusaba a seguir buscando, ¿no? Sabiendo que esto podía causar una infección, ¿no? Y el shock para mí fue cuando se refirió a la cabeza de un bebé de 14 semanas como basura. Eh, Sabes, tardé mucho en entender, necesité terapia y mucha orientación emocional y espiritual para entender por qué a mí me causó tanto shock
que él se refiriera a la cabeza del bebé como búscala en la basura, ya te dije que la busquen en la basura, y a mí me haya caído en ese momento algo que mucha gente decir, pues lo había escuchado antes, ¿no? Probablemente no es la primera vez que se referían a los restos de un bebé como basura o que los trataban como basura, y tienen razón, pero en el momento en que oí que él se refería a la cabeza como una basura, hoy me doy cuenta que a mí me vino a la mente que mi primer embarazo fue un aborto espontáneo, no lo provoqué, lo perdí. Algo muy triste para mí, yo tenía 14 semanas de embarazo. Sabes, he tardado mucho tiempo y mucha terapia en darme cuenta que la razón por la que esa palabra de que él usó en ese momento me causó un shock tan grande era porque me imaginé probablemente que así se referían al bebé que yo perdí, por el que tanto dolor me causó la pérdida de este bebé, ¿no? Entonces yo recuerdo que ese día salí de la clínica furiosa, retante, como decimos, y le llamé a mi supervisor y le dije, yo no participo más, yo voy a hacer algo, lo que tenga que hacer, a las últimas consecuencias lo voy a acusar con quien yo tenga que acusarlo, pero esto no va a seguir así más. Y entonces fue ahí cuando decidí que lo iba yo a acusar con el Departamento de Salubridad de Arizona. Mayra, ahorita de verdad que me dejas sin palabras porque veo que tú dices, a ver, esto que estoy haciendo o de lo que he estado formando parte me provoca mucho dolor. Pero además llega un shock porque a ti entiendo que te provoca mucho dolor en ese instante porque conectas con algo que te había sucedido, pero además era algo que quizá no había sido antes sensible a todo eso que estabas viviendo y viviendo, hasta que conectas con lo que te sucede a ti. Y tenías dos opciones. Una era, pues, hacer como si no pasara nada y continuar. Y la otra es, o era, enfrentarte a ti, pero también enfrentarte al mundo. Y cuando tú decides enfrentarte al mundo, que lo dice tu supervisor, yo ya no voy a participar en esto, yo creo que ahí es una herida, una crisis, no sé ni cómo llamarlo, pero una crisis muy fuerte, porque entonces todo lo que tú tenías claro se derrumba, porque además eres una mujer inmigrante y ahora sí, tal cual los reflectores están encima de ti, viendo qué haces, qué vas a hacer, y bueno, creo que se me hace muy duro, pero sí quisiera hablar de esto porque tú lo estás mencionando. Dijiste una frase que quiero subrayar. A las mujeres, dijiste a mujeres robadas de su futuro. Yo lo traducí, a las mujeres les roban su futuro. Y entiendo que mencionas que se los roban porque no les explicaban qué es lo que iba a suceder, los riesgos que corrían con su cuerpo. Uno de ellos era la esterilidad. Tú te das cuenta que en muchas ocasiones al momento de hacer estas prácticas, alguna parte del cuerpo del bebé quedaba dentro del vientre y obviamente eso hacía que, me imagino que en algún momento la salud de la mujer se ponía en peligro, ¿no? Seguramente yo eso no lo sé, a lo mejor muchas mujeres llegan a perder la vida a consecuencia de todo esto, y ¿sí? Así han perdido la vida por eso, han perdido la matriz por eso. Entonces hay mujeres que han perdido la vida, hay mujeres que han perdido la matriz, te das cuenta de esto, y descubres esto, que no son prácticas que estén haciendo como ellos presumen, y decides denunciarlos. Entonces viene una cosa tremenda porque tú denuncias, a ti te despiden, a ti te amenazan, tu salud física, psicológica, emocional y en todos tipos se ve fuertemente agraviada. ¿Y qué sucede entonces? Sí, pues cuando yo le digo a mi supervisor, lo voy a acusar, no voy a parar aquí, ellos me despiden, me acusan de tener narcóticos en mi escritorio mientras yo no estaba en mi oficina. Es así como, imagínate que esto sucedió un domingo, yo salgo de ahí furiosa, digo eso y me dice mi supervisor el lunes en la mañana, oye, te necesito que vayas a tu otra clínica de Northeast Phoenix, al norte de Phoenix, a cerrarla, ¿no? Y no te preocupes por la de Glendale, alguien más va a estar en tu lugar, ¿no? Y entonces tú dices, ok, ¿qué vas a hacer al respecto? No, ya estamos trabajando en eso, ¿no? Ok. Yo me voy a la clínica del norte de Phoenix creyendo que me iban a escuchar, ¿no? Que me habían escuchado y que iban a hacer algo por el abortista y otro abortista que estaban cometiendo estas faltas. Y entonces
De repente la semana que sigue me citan en una junta y en esa junta me dicen, estás despedida porque el viernes mientras no estabas en tu otra oficina encontramos narcóticos. Pero yo no estaba, sí, pero estaba esta oficina, este escritorio. No importa si estabas o no estabas. Narcóticos son sustancias controladas y tú sabes, en Estados Unidos es muy grave, ¿no? Es muy grave, ¿por qué? Porque los narcóticos, desde el 2016 que han pasado muchas legislaciones en controlar los opioides y todas estas medicinas que causan adicciones, hay un control muy estricto sobre los narcóticos, así que el que dijeran que yo tenía narcóticos en mi escritorio abierto sin llave, es muy grave, ¿no? Yo sabía por qué lo hacían, así que en ese momento me salí de ahí, no sabía qué hacer, me sentí frustrada, más que nada, ¿no? Yo sabía por qué lo hacían, ya me habían dicho, Mayra, no sigas hablando, te van a correr, no te quejes del doctor, no te quejes del doctor, Mayra, mejor calla, ya no digas nada. Otros empleados me decían eso, ¿no? Yo decía, yo no me voy a quedar callada, no puedo quedarme callada, ante esto no puedo, no puedo, está. ¿Sabes algo que a mí me pasó los meses, muchos meses que antes de que ellos me corrieran? Pues sí, fácil, unos 3 meses, yo no dormía. Como directora de una clínica de abortos, tu teléfono está puesto como emergencia. Si una paciente cae gravemente, llama por teléfono porque está grave, se le da un número para en caso de emergencia. Y si ella llama y se conecta con un doctor que esté como por llamada en la noche para contestar emergencias. Si ese doctor por alguna razón no contesta, porque se quedan dormidos o por lo que sea, llaman a la directora. Ya me había sucedido antes, ¿no? Que habían llamado, que una paciente se sentía muy mal y tú necesitas tomar la decisión de si le dice a la paciente vete a la sala de emergencia o no. Y a ellos no les gusta que mandes a nadie a la sala de emergencia porque no quieren pruebas de lo que ha pasado. Entonces, yo no dormía pensando que un día sonara mi teléfono que una mujer había fallecido, que una mujer había muerto, que una mujer se encontraba grave, que se estaba desangrando. No dormía. No dormía, tenía el teléfono literalmente pegado en mi almohada para poder oírlo, ¿no? Del pánico que me daba quedarme dormida y no escuchar. ¿Y te tocó eso en algún momento o no? Sí me tocaron llamadas en la madrugada de pacientes que se sentían muy mal con ¿sabes? Otra de las cosas es el aborto por pastilla. A las mujeres les dicen, te vas a tomar 2 pastillas, cuando yo era chiquita en México que existía mucho el mejoralito, tengo entendido que casi nadie lo conoce, ¿no? Pero prácticamente le dicen así a las chicas, ¿no? Te vas a tomar una pastilla como si nada y vas a sangrar 2, 3 días y ya no pasa nada, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Entonces, tener llamadas de pacientes que te dicen, oye, ¿Cuál es ¿cuántas la toallas verdad con la dijiste? pastilla? Por ejemplo, ahorita que ¿Cómo? lo mencionas, ¿cuál es la verdad con la pastilla? No es verdad que nada más vas a sangrar, 3 días. ¿Cuál es la verdad? No, pues es que ese es el problema, Mara. No existe, ¿cómo te diré? Un manual, porque nadie sabe cómo reaccionar ningún ser humano, ¿no? Nadie sabe. O sea, nadie podemos decir cuánto va a sangrar una paciente. No existe una predicción exacta, ¿no? Una paciente puede sangrar mediodía, otra paciente puede sangrar por meses, una paciente puede sangrar 1 litro, una paciente puede sangrar 10 litros. No existe una fórmula, no la hay. De hecho, esa pastilla no fue creada para eso. Entonces es imposible que ellos puedan determinar cuál va a ser la reacción de cada mujer. Así que eso es lo que voy a decirle. La verdad no sabemos cuánto vas a sangrar. Como puede ser que sangres un día, puede ser que sangres 3 meses. Tengo una paciente que duró más de 6 meses sangrando. ¿Por qué? Porque seguía teniendo restos y nadie le dijo, oye, si crees que duras más de un mes, más de 4 semanas, más de 6 semanas, regresa, algo no está bien. La chica duró 6 meses hasta que fue a un ginecólogo, el ginecólogo le dijo, necesito hacerte un ultrasonido. Encontró todavía restos del embarazo adentro y por eso ya sangraba tanto. Entonces, Entonces, ese ponen tipo en de peligro su cosas. vida también. O hay mujeres que han perdido su vida por Bueno, esa eso, pastilla. eso te decía, ponen en peligro su vida por tomarse la Sí, pastilla, que así creemos es. que es algo muy sencillo. Sí, de Cuando hecho, el 60% de las mujeres que toman una pastilla abortiva acaba con anemia crónica. 60%. Así de tanto es el sangrado. Bueno, entonces esa es una de las verdades. Si tú te tomas la pastilla, puede ser que tengas en algún momento anemia crónica, como puede ser que no. Porque, a ver, aquí hay una cosa, estas clínicas son clínicas autorizadas para poder realizar estas prácticas.
legalmente con licencia, que se supone son extremadamente supervisadas, minuciosamente inspeccionadas, se supone. Supone, ¿no? Por lo que tú me estás comentando. Pero fíjate en esto, o sea, porque quiero hacer esta observación. En este lugar que está autorizado y que son clínicas reconocidas, son reconocidas por todos lados, suceden prácticas, ahorita lo vamos a ir viendo, pero, o abordando, suceden todas estas prácticas que ponen en peligro la vida de las mujeres porque no les explican claramente qué es lo que va a suceder con su cuerpo, con sus emociones, o sea, física y emocionalmente, ¿ok? Sí. Imaginémonos ahora todas estas clínicas, o a lo mejor ni son clínicas o lugares en los que practican el aborto que no están regulados, como dices tú, que están súper revisados, súper cuidados, pues a qué se expone una mujer cuando acude ahí, realmente está en una situación, si en esta clínica que es autorizada y que está súper revisada, están pasando por esto, imagínate que se expone una mujer en un lugar de estos en el que pues no hay nadie que revise, en el que no hay nadie que regule o que se supone que tiene que cuidar de ellas, al peligro que se expone, es lo que yo quería enfatizar. Cuando tú dices, yo ya no podía callar, ¿cuáles son esas cosas que no podías callar? Las faltas del médico, ¿no? Él quebraba las leyes del estado de Arizona, que estaban puestas ahí para proteger a las mujeres. Una de ellas era que él tenía que cerciorarse. Prácticamente la ley decía, con tus ojos, tú médico, debes de ir y revisar que están dos piernas, dos brazos, un torso, una cabeza, dos pies, dos manos. Solo así vas a considerar que el aborto ha sido completo. No puedes mandar a tu asistente nada más, tienes que firmar una forma legal testificando yo, médico fulano, doy fe de que aquí estaba todo el cuerpo, la placenta o todo lo que sea de la parte del embarazo completo. No, era una ley, estaba puesta ahí, ¿por qué crees? Porque ya había pasado muchos casos de mujeres que llegaban a la sala de emergencia con una infección muy grave porque habían dejado las partes del bebé adentro del cuerpo. Por eso el Estado puso esa ley. De hecho, muchos estados en Estados Unidos tienen esa ley, que ellos tienen que asegurarse que está todo adentro. Entonces, eh, él no hacía eso, constantemente no lo hacía y en este caso había olvidado la cabeza y fue cuando se refirió como, ya les dije que busquen en la basura, ¿no? Al final del discurso, de la discusión que tuvimos él y yo, encontró la cabeza dentro de la chica de 19 años, así que teníamos razón, no se había revisado bien. Él por hacer las cosas rápido, por ver los más pacientes más rápido y irse a su casa, hacía eso constantemente, mandaba al asistente a revisar ella todo y él no lo hacía. ¿Cuáles Entonces, son, perdón, ¿cómo? pero cuáles son, aparte de las faltas del médico, cuáles son esas otras cosas que tú ya no podías callar? Las perforaciones al útero, el que se iban sin documentarlas, no le reportaban eso al Departamento de Salubridad. Es importante porque si tú no reportas eso, las estadísticas no son correctas. Entonces eso también era parte de, ¿no? Era el que él falsificaba los expedientes porque no ponía lo malo que había pasado en los cuartos, no constantemente las pacientes que presentaban el hierro a nivel casi en el borde, les ponían mal los datos para que se viera que estaban más sanas y darle la pastilla o que pacientes que tenían la presión mala hacían trucos para que tomarles otra vez la presión y se viera como que su presión ya estaba normal y realizarle el aborto, darle las pastillas, ¿no? Ese tipo de cosas que están puestas ahí por algo, ¿no? Se supone que es por algo que ellos deben de seguir sus reglamentos. Entonces, las prácticas que ejercían, el objetivo era cumplir con una meta, no importa qué. No importa si tu salud no es estable, si tu nivel de hierro cómo está, ni tu presión. O sea, modificaban los números, las cantidades, los estudios, lo que fuera, para decir, sí se puede llevar a cabo el procedimiento y lo vamos a hacer. Entonces ellos seguían alcanzando números. Te veo en esta parte muy enfocada en que se cumpliera con la ley, con lo establecido y con lo que tenía que hacerse paso por paso para asegurar el cuidado de la salud de las mujeres a las que acudían. Te veo ahorita como en esa parte, tú estabas preocupada por eso, pero tengo entendido que en ti hay también una parte como
no sé, un cambio de mente, de creencia, de estructura en ti, en el que dices, además de eso, yo ya no estoy de acuerdo en que, porque no sé si inicialmente, entiendo que tú decías, bueno, pues cada quien su cuerpo, porque lo que se quiere hacer cada quien, pues tú sabrás. Pero luego hay algo en ti, ¿no? Como una cosa que dices, ya no está tan padre que cada quien su cuerpo y que tú sabrás, ¿eh? Número uno, porque te estás dando cuenta de lo que te están haciendo, y deberías de tomar eso en cuenta, pero hay algo más en ti, yo quisiera saber, que hace que cambies así tan drásticamente aparte de lo que me acabas de mencionar, o sea, es que esta parte la veo como muy cumpliendo con la parte de tu trabajo, pero hay algo más a nivel emocional, espiritual, ¿qué sucede contigo que dices, bye? Porque inclusive tú demandas a esta empresa porque te despiden, o sea, tú la demandas por despido injustificado, no la demandas porque están haciendo todas estas cosas erróneas o equivocadas Así o no están siguiendo con el protocolo, ¿verdad? Así es. Sí, no, así es, tienes razón. Bueno, partamos, Mara, donde yo me dediqué tantos años a la prevención. ¿Estás de acuerdo? O sea, si bien nunca estuve 100% de acuerdo con el aborto, esa es la realidad, ¿no? Yo nunca estuve 100% de acuerdo con el aborto, ¿no? Por eso dije, ok, yo voy a dedicarme a prevenirlos, ¿no? Dando anticonceptivos, ¿no? Esa es mi mejor manera de aportar para que ellas no busquen el aborto, dando la educación y prevención, ¿no? Y lo sé yo, ¿no? Entonces, me dediqué muchos años a eso, pasionalmente, ¿no? A prevenir enfermedades transmitidas sexualmente, a promover los condones, promover los anticonceptivos. Entonces, yo llego a la clínica como directora y me doy tristemente ese baldo de agua fría, esa luz que de repente, ese rayo del sol fuerte que me enseña que las mujeres que yo veía en las clínicas de anticonceptivos iban ahí por el aborto, acababan yendo porque el anticonceptivo fallaba y acababan yendo por el aborto, y las que tenían del aborto iban por los anticonceptivos y era un negocio redondo, ¿no? Sabes, la chica de la que te comenté tenía 19 años, mi hija tenía 18 años. Yo no quiero esto para mi hija. Si mi hija fuera esa chica, yo no querría que alguien se parara y no hiciera nada al respecto, ¿no? Eso, recuerdo bien que eso me sonaba, ¿no? Yo en cada mujer veía a mi hija, yo no quería eso para mi hija, no quería eso para mi sobrina. Si no lo quiero para mi hija, ¿cómo otra madre lo va a querer para su hija? Eso es, ella es gran parte de esto, ¿no? Siempre ha sido, mis hijos han sido mi motor, como los tuyos son el tuyo, pero en ese momento pensar que mi hija viera eso como está bien, o que les dijera a sus amigas está bien si es un aborto, porque mi mamá es la directora, ¿no? Yo decía, no, no, yo no quiero eso, ¿no? Yo nunca le diría a la amiga de mi hija, ven a esta clínica a hacerte un aborto, no le diría a mi amiga, no le diría a nadie de mi familia que se lo hiciera. Entonces, ¿cómo puedo permitir que le esté haciendo a otras mujeres lo mismo? ¿No? Ahora, cuando él se refiere a la cabeza de un ser humano de 14 semanas, algo pasó en mí. Te puedo decir, ese fue el momento clave donde yo dije, es un ser humano, es un bebé que no había nacido, ¿cómo le puedes decir en la basura? ¿Cómo pudiste? Te prometo que yo hasta el día de hoy sigo viendo su cara y el tono de voz en el que él dijo, búscalo en la basura. Casi, casi, pero déjame en paz. Busca en la basura y déjame en paz. ¿No? Algo pasó en mí, no, eh, hoy pienso que fue Dios que estaba trabajando en mí desde años atrás ya, ¿no? Hoy pienso que fue esa fe en algo más, ¿no? Que fue lo que me motivó a decir esto no está bien. Y a partir de eso tú denuncias la mala praxis, o sea, los malos procedimientos, los malos manejos médicos. Así es. Al yo denunciar que estaba pasando esto a mi supervisor y después ellos despedirme, gracias a Dios la ley en el estado de Arizona dice que como denunciante de mala praxis ellos no me podían haber despedido. Entonces, cuando yo me quedo sin trabajo y sin saber qué hacer y la gente que estaba fuera de la clínica fueron las únicas que me tendieron la mano, encontramos a mi abogado, Tim Casey, al ir yo con él, yo lo primero que digo es, oye, pero soy indocumentada. O sea, lo primero que tengo que decirte es que no tengo papeles. Y él me dice, no importa, tienes derechos, los vamos a defender. Entonces, entablamos una demanda, ¿no? Quiero que sepas que de las tres cosas que podíamos pelear, que era como pérdida del sueldo, ¿no? No me sé bien los términos en español, pero la pérdida de mi sueldo, la pérdida del sueldo a futuro y los daños hechos a mí,
Lo único que la juez me permitió detener por ser inmigrante fueron los daños a mi persona. No pude pelear ni por la pérdida de sueldo ni por el sueldo a futuro porque era yo indocumentada, ¿no? Entonces, eh, yo sabía que al empezar esa demanda en situación migratoria podía ser deportada. Mi abogado me lo dijo, quiero que sepas que vamos a hacer la demanda, podemos darle con todo y si llegando a la corte la juez decide deportarte, no hay nada que yo pueda hacer. Y le dije, lo entiendo. Sin embargo, era un riesgo que yo estaba dispuesta a correr. Él me dijo, ok, de todas te quiero dar 24 horas, piénsalo y mañana me dices si sí y empezamos el proceso. Entonces, en esas 24 horas yo reuní a mi familia, mis padres, hablé con mis hermanos y mis hermanos siempre han sido un gran apoyo para mí. Hablé con mis hijos y les dije, la cosa está aquí, si yo quiero demandarlos, si al llegar a la corte la juez decide que me va a deportar al terminar el caso porque soy indocumentada, pues me voy a tener que ir a México. Recuerdo que mi hijo solo tenía 16 años y me dijo, nos vamos a México, mamá. Entonces mi familia dijo, estamos contigo, si esto es lo que tú necesitas hacer. Le dije, sí, sí es lo que quiero hacer. Lo quiero hacer porque lo necesito hacer, necesito limpiar mi nombre porque solo así me van a creer. Yo sabía que si no limpiaba mi nombre de esa acusación a mi persona, hoy no podría yo salir a contar mi historia, no podría salirle a contar a las mujeres lo que está pasando en esas clínicas. Así que con ese riesgo, pues decidimos aventárnoslo, ¿no? Y gracias a Dios todo salió bien. Pero fíjate cómo tú, y voy a hablar ahora de todas nosotras las mujeres, enfrentamos situaciones que nos dan muchísimo miedo, que nos dan pánico, nos da pavor. Y a veces por muchos años nos mantenemos en ese lugar en el que no deberíamos estar, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de sentirnos mal, de sentirnos devaluadas o denigradas, hechas a un lado, nosotras mismas callamos nuestra voz. Pero qué importante es voltear a ver ese miedo, como lo hiciste tú, y buscar a la gente que te apoye, que en este caso fue tu familia. Y a ver, a lo mejor dice alguien, no, es que yo no tengo familia que me apoye, pero siempre va a haber alguien que cree en ti, que desea tu bienestar, que te ama y que va junto a ti a luchar por eso que tú quieres, ¿no? Aunque no salga como esperan, pero el sentir ese amor y esa presencia, esas redes de apoyo que siempre existen son las que nos sacan adelante. Y es lo que tú hiciste, o sea, volteaste y dijiste, oigan, está la cosa así, y a lo mejor yo me voy a tener que regresar a México, pues nos regresamos. Eso es creo también algo muy valioso, ¿no? Que el voltear a ver y decir, voy a enfrentar situaciones que no sé ni cómo manejar, pero puedo salir adelante. Y eso es lo que yo quisiera que sembráramos en todas las personas, en todos los seres humanos. Hagas lo que hagas, vivas lo que vivas, pases por lo que pases, todo tiene esperanza y siempre se puede salir adelante. Sí. Ahorita tú en tu caso nos estás diciendo que las cosas salieron mucho mejor, bueno, bien, como tú esperabas, ganas tú la demanda, y eso te permite quedarte en Estados Unidos, porque pues ya tienes ahí añales y también estaban tus hijos. Tú pasas, porque a la par de todo esto que tú estás viviendo, aquí lo hemos hablado mucho aquí, los problemas no se detienen, no se acaban. No es que, ya solucioné esto y luego ya no hay bronca de nada. Al contrario, soluciono un problema, pero viene otro y tenemos que aprender a convivir con los problemas, a sobrellevar las situaciones. Y también es mucho de lo que te pasa, porque tú estás ahí casada, pero te divorcias. Y eso también es un quebrajo grandísimo, es un duelo, es un dolor, es una pérdida. Digo, es otro tema, yo lo sé, pero solo quiero señalar que pasamos por un dolor muy profundo porque pues nadie se casa esperando que se va a divorciar. Nunca te casas diciendo, a ver, ¿cuándo me divorcio? Pues, te casas esperando que te vaya bien, que todo funcione. Hay muchos sueños, muchas ilusiones, pero finalmente tú te divorcias. Luego enfrentas toda esta circunstancia en tu trabajo, en tu vida, a la par de tu vida personal, pues tu vida de trabajo, ¿no? Tu vida profesional. Al mismo tiempo estás viviendo desquebrajos grandísimos. ¿Cómo manejas esto? Porque emocionalmente pues es una carga muy grande, es desgastante. Sí, te puedo decir que lo único que recuerdo en los últimos 6 meses en ese trabajo, te puedo decir que para mí habían sido un infierno. No habían sido un infierno trabajar en esa clínica, no era yo la única, el ambiente es difícil, es duro.
las empleadas también siempre tienen, como decimos, de cara larga, ¿no? Como de mala, los doctores son déspotas, las pacientes, ninguna mujer llega ahí feliz. Entonces, imagínate, te vas a la casa recordándote la cara de cada una de ellas molestas, ¿no? Todo les molesta, ¿no? Porque no están ahí, no quieren estar ahí, ¿no? Y al salirse las ves dobladas del dolor, destruidas, ¿no? Y eso te lo llevas a tu casa. Por más que yo intentaba no llevármelo a mi casa, pues es algo con lo que no puedes, ¿no? Era un cansancio, siempre estaba cansada, llegaba a la casa y tenía que ver por mis hijos, pero pues ya adolescentes, ¿no? Era lidiar con adolescentes, ¿no? Y es que trabajaba yo 7 días de la semana, me tenían 7 días de la semana trabajando, trabajaba de lunes a domingo. Entonces, era es que nunca estás, es que yo necesito esto, es que necesito lo otro, y es que con esa atención no se te vayan a salir ellos porque tú estás ocupada trabajando, ¿no? Entonces, fueron muchísimas cosas, ¿no? Que me pasó durante el tiempo trabajando ahí. Eh, Te puedo decir que no lo tomé, no lo lidié como creo hoy que pienso, digo, qué cosas hubiera hecho diferentes, muchas, ¿no? Hubiera puesto límites del tiempo de trabajo, ¿no? Pero esa presión de, es que tengo un trabajo que como indocumentada a nadie más me daría, me hacía estar siempre, si me decía necesito que te vayas a Flagstaff mañana, yo me iba a Flagstaff mañana, ¿no? Y lo que pasara en mi casa, pues lo dejaba en segundo plano. Oye, eso es algo de lo que puedo decirte que más me pesa haber puesto a mis hijos en segundo plano por ese trabajo, creyendo que con ese trabajo yo los tenía ellos mejores y realmente ellos estaban en segundo plano porque dedicaba mi vida al trabajo, creyendo que lo necesitaba para sacar a mis hijos adelante, descuidando lo que eran mis hijos, ¿no? Que ellos realmente Dios me ha dado la grandeza de que son grandes, ellos le entraron, ¿no? Le entraron a todo, le entraron a la separación del matrimonio, le entraron a la pérdida del trabajo y le entraron con ganas, ¿sabes? Yo recuerdo que mi hijo tenía 16 años, acababa de cumplir 16, cumplía 16 años cuando recién me corrieron y él lo primero que dijo es, yo me voy a meter a trabajar, mami, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Y lo hizo, se metió a trabajar en un restaurante de comida rápida, un Taco Bell, ¿no? Y él me ayudaba a pagar los celulares porque yo no tenía trabajo, no podía tener trabajo. En primera, era indocumentada, no podía trabajar. En segunda, estaba en un caso legal, no podía trabajar porque estaba en una demanda legal. Entonces, yo recuerdo esas palabras de él y él lo hizo, lo prometió y lo hizo a los 16 años. Yo sé que muchas personas dicen, pues mi hijo ya lo hace, ¿no? Y especialmente en nuestros países latinoamericanos que trabajan desde más pequeños, ¿no? Pero que se levante tu hijo y te diga, no te preocupes, mami, yo voy a trabajar, yo te voy a ayudar, fue para mí algo inexplicable sin palabras, ¿no? No, pues ahí vemos qué bendición son los hijos, que siempre nos enseñan y nos retan para hacer cosas nuevas, para atrevernos y sobre todo para luchar, para Sí, poder salir adelante. Además de haberte dado cuenta de que tu familia no era lo segundo, sino lo primero, porque te das cuenta al estarte dedicando tanto a este trabajo, tanto tiempo, ¿qué otros aprendizajes te ha traído esta experiencia? que las mujeres empeoran con el aborto, ¿no? Que no existe, para empezar, no existe aborto seguro, ¿no? Hace rato decíamos como, imagínate en una clínica que no esté vigilada, que no esté siendo inspeccionada, no, realmente, aún siendo inspeccionadas pasan, porque no va a pasar un procedimiento seguro, no va a existir nunca. Entonces, el darme cuenta que fui parte de un negocio que se le vendió a una falacia a las mujeres, ¿no? Algo falso, algo venderles la idea de que van a estar mejor con este procedimiento, de que sus vidas van a estar mejor, de que lo necesitan, ¿no? Venderle a la mujer como una necesidad del aborto es algo que hoy digo, ¿cómo puede ser posible que yo haya sido parte de eso, ¿no? ¿Cómo pude haber sido parte de crear esta falacia en la juventud de hoy? ¿No? De hacerles creer que lo necesitan, ¿no? Ese es otro de los aprendizajes, ¿no? Yo te puedo decir, Mara, que a mis hijos yo no les inculqué, vas a creerlo, no les inculqué el aborto. A pesar de trabajar en Planned Parenthood, si tú hablas con mi hija y le dices, ¿tú abortarías? Te diría, no, nunca, ¿no? Nunca lo haría, ¿no? Mi hijo también está en la misma posición, nunca han visto el aborto como una solución. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo haya cooperado en eso? Eso es algo que he aprendido mucho, ¿no? De cómo es posible. Hoy recuerdo esas palabras que dije en esa primera entrevista.
Yo no lo haría, pero si alguien más, si tú no lo harías, si tú no lo comerías, no puedes decirle a alguien más que lo haga, ¿no? Pues ese es un gran aprendizaje. A ver, yo cuando te pregunto qué aprendizajes te ha traído, me hablas de que las mujeres empeoran con el aborto. Pero yo quisiera saber a ti como mujer, como ser humano, qué aprendizajes te ha traído, porque por lo que tú me acabas de mencionar, un aprendizaje fue que tu familia es lo primero, que podemos cambiar de opinión siempre. Otro es que hablar con la verdad es algo muy importante. Otro que no has dicho, pero que es que estoy poniendo quizá palabras, bueno, no quizá, estoy poniendo palabras en tu boca, pero son los aprendizajes que yo veo, que descubro por lo que tú me compartes que tú has tenido, que me merezco perdonar y también perdonarme por lo que me permito vivir, porque finalmente yo decido en dónde me pongo. Yo decido vivir muchas circunstancias en mi vida. O sea, algunas llegan, pero cuando llegan yo tengo la capacidad de decir, esto no, pero no la ejerzo. Me dejo llevar por eso, por lo que, circunstancia, el sueldo, por X. Pero entonces, desde esa perspectiva, yo creo que yo me merezco perdonar todas esas personas que me lastimaron, pero también aquello en lo que estuve involucrada que me ha causado mucho dolor, merezco perdonarme por eso también, por las cosas que Sí, yo tengo en mi vida. tienes mucha razón, eso sabes, tienes mucha razón, ha sido uno de los aprendizajes más duros de entender, ¿no? El perdonarme, ¿no? Porque quizás hay veces que todavía digo, pero ¿cómo pude, no? O sea, y dices, no me lo he perdonado, ¿no? ¿Cómo pude haber sido tan ciega, ¿no? ¿Cómo pude haber creído tanto tiempo, ¿no? Creo que esa es la parte más dura, perdonarte, ¿no? ¿Cómo pude haber puesto a mis hijos en segundo plano? ¿Cómo es posible que me haya perdido de este u otro evento en la escuela por ese trabajo, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Cómo pude permitir que el doctor hiciera algo así, ¿no? Muchas cosas, o cómo permití haberme puesto en ese puesto, ¿no? Debía haberles dicho que no quería ese trabajo, ¿no? Todas estas cosas tienes razón, esa es la parte más dura, el aprendizaje más duro es perdonarme, saber que merezco otra oportunidad, ¿no? Que gracias a Dios la comunidad que me ha recibido y acogido, sabiendo mi historia y todo eso, me demuestra día a día que la misericordia del ser humano es grande, ¿no? Y que aprendemos a ver más allá, ¿no? Ok, cometí ese error, pero aquí está, ¿no? Ya, aquí está, del otro lado, dispuesta a estar todo lo que tenga que dar para compartir este nuevo punto de vista, ¿no? Que es que toda vida vale, ¿no? Que todos seres humanos, que las mujeres valen mucho, ¿no? Mira, y hay otro aprendizaje, la vida y las mujeres valen mucho. Me gusta, es que me encanta escucharte porque yo voy descubriendo y de verdad a mí me enseñas muchas cosas y me encanta el poder decirles a todas las mujeres, estas es un maravilloso ejemplo de autoeficacia, sentirme capaz de salir adelante, porque además pasa el tiempo y tú no te quedas estancada en un pasado que te lastima, en lo que la gente diga, en los comentarios de otros, en todas estas cosas que, porque pues bueno, no podemos evitar lo que otros digan, eso sí, jamás lo podemos evitar, pero sí puedo manejar yo en mi interior toda esta información, toda esta experiencia, yo lo puedo manejar de tal forma que de verdad tengo la capacidad para evitar que me lastime y quiero salir adelante y lo hago y es lo que te sucede a ti, porque además tú te vuelves a casar. Sí, sí, así es. Es como si, sabes, a veces lo veo y pienso que es como si mi vida fue otro ciclo, ¿no? Empezó un ciclo nuevo en mi vida porque vinieron todas estas cosas nuevas a mi vida. En cuanto me quedé sin ese trabajo, no, no te lo puedo explicar, ¿no? En los últimos 4 años de ese trabajo eran cosas malas, y desde económico hasta mi relación de pareja, y puras cosas malas venían, ¿no? Y de repente me quedo sin ese trabajo y empiezo a pasar una época así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No empiezo Te la quedas sin demanda. trabajo, te quedas sin marido, te quedas con una demanda espantosa, te quedas, ahora sí, con una mano adelante y otra atrás. Exactamente, sí, tenía 2 años ya sin estar casada, entonces también yo sabía que ese trabajo, lo único que yo tenía éramos mis hijos y yo solos, ¿no? Entonces, en ese momento estaba yo sola, ya otra vez sin trabajo, con mis hijos, ¿no? Con la demanda, sin saber si yo me podría quedar en este país o no, si al terminar la demanda me tendría que ir a México, ¿no? Si ellos utilizarían esa parte para deshacerse de mí, porque esa era una de las cosas
mayores, Mara, que ellos dijeran, ok, pues ya la deportan y la demanda queda tirada porque pues ya está, no está. Si no está aquí, ¿qué? Ajá, ya está. Exactamente. Y ahí está, y ellos contaban con eso, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que me tenían pues muy preocupada, ¿no? Y entonces empieza a ver como una nueva luz en mi vida, ¿no? Porque conozco a mi esposo actual y empezamos una relación y yo te prometo que yo dije, nunca más me vuelvo a casar, no me voy a casarme yo, no vuelvo a hacerlo, ¿no? No vuelvo a hacer eso. No, pero Dios me pone esta nueva oportunidad, es parte de darme la oportunidad, ¿no? De estar con una persona. No te voy a decir hoy, no puedo decir que el tiempo que tuve en mi primer matrimonio ha sido todo malo porque no sería justo, sería yo algo, estaría siendo falsa. No, tuvo muchos momentos muy bonitos, mi primer matrimonio. Tuve muchos momentos maravillosos, ¿no? Y las circunstancias cambiaron y ya no fue así el final, ¿no? Entonces, el momento en que Dios me pone a un hombre bueno otra vez en mi camino, ¿no? En este momento de oscuridad donde siento yo, todo el mundo, mi familia me decía, creo que más por darme ánimo, sí, lo vas a lograr, no les vamos a ganar. Pero gente afuera decía, pero es bien difícil, ¿cómo crees que les vas a ganar si tienen millones? ¿Tú qué vas a ser una mexicana ganándole a Planned Parenthood, ¿no? Una demanda, ellos Pero tienen millones. una mexicana indocumentada. Una mexicana indocumentada. ¿Qué va a ser una demanda, una mexicana indocumentada ganándole a Planned Parenthood? Ellos tienen millones, ¿no? Ellos tienen mucho dinero, ¿no? ¿Cómo van a ganarles? ¿No? Y esa de no vas a poder o algo así, era algo de, no, la verdad triunfa. No recuerdo a quién le preguntaba, bueno, ok, ¿y qué vas a hacer si pierdes? Y yo decía, yo no voy a perder. Yo no voy a perder, la verdad tiene que triunfar, Dios me va a ayudar, ¿no? Pero, ¿sabes? Siempre hoy me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera perdido? O sea, hoy sé la historia si gané, pero si hubiera perdido, hubiera tenido que aprender a lidiar con esa pérdida también, ¿no? Pero no fue así, gracias a Dios. Pero hoy decía yo, bueno, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera perdido? No, yo Hubiera sido contestaba, no puedo perder. Hubiera salido de todas maneras a la luz, estoy consciente de eso, no me hubiera aventado unas cuantas demandas de ellos, pero hubiera salido a la pero luz, hubiera gracias a salido Dios. adelante, hubiera Gracias a salido. Dios, el que demanda primero gana y gracias a que yo los demande hoy no pueden ellos hacerme nada a mí, al revés, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Entonces, conozco a mi esposo, empieza una relación muy bonita, muy linda, ¿no? Y nos casamos en junio del 2019 y él dio mi petición ante Homeland Security aquí en Estados Unidos, ante migración. Migración aceptó la petición familiar y me otorgó el permiso para quedarme en este país. ¿Sabes? No lo vas a creer, el juicio empezó el 7 de agosto del 2019. La carta de aceptación de Homeland Security llegó un sábado 5 de agosto del 2019 diciendo, congratulations, Homeland Security ha aceptado tu caso, ¿no? Yo El llegué a 2000, la corte desde 2019, a ver, o sea, fuiste el 7 de agosto del 2019 y a luego la dijiste, corte. No, la no, corte. me casé el 22 de junio del 2019, mi esposo hizo la petición ante migración en julio y el 7 de agosto, o sea, 30 días después de la petición, empezó mi juicio contra Planned Parenthood. Después de 2 semanas de demanda, empezó un juicio contra Planned Parenthood. Y fue el 7 de agosto que empezó el juicio, Okay. que nos tocó ya como las audiencias y ante el juez. Eso fue. Entonces, imagínate, yo llegué ese mismo día, lunes 7 de agosto a la corte con la carta, se la entrego a mi abogado y mi abogado, Dios es grande, dijo, va directo a la juez y le dice, toma juez, y la cara de los abogados de Planned Parenthood fue indiscutiblemente sin precio, se les cayó toda la cara cuando la juez les dijo, ok, ya tiene estatus migratorio. Qué bárbara. Pues, es una historia pues, que nos deja sin palabras, pero que nos deja mucho aprendizaje. Y yo te agradezco profundamente que hayas tenido el tiempo, que vengas y que expongas pues tu situación de vida, tu experiencia, y esa es tu historia. Eso es Así. muy valioso y la valentía con la que la compartes, de verdad te lo agradezco de todo corazón. Yo me acuerdo que tu hija dijo, dijo una frase muy padre, que no sé si tú te acuerdas. A ver, ¿tienes en mente una frase que tú me compartiste que dijo tu hija sobre la Oh, escritura?
se dijo, mamá, verás que un día veremos el aborto tal como vemos la esclavitud impensable. Ay, me acuerdo que tu hija mencionó algo así. Pues Sí. Mayra, yo te quiero, ya te lo agradecí y no me canso de hacerlo porque de verdad que tu historia nos llena de esperanza y nos muestra, todos pasamos por circunstancias, como dijiste hace un momento así, también impensables, que dices, esto no puede, o sea, no puedo salir de esto, pero salimos, gracias a Dios, y eso es lo que yo quiero que recordemos siempre que estamos pasando por circunstancias así. Seguramente cuando atravesemos por algo vamos a recordar a la historia de Mayra y voy a decir, no, pues sí podemos salir adelante, tengo que salir adelante. Esa frase tuya, ¿no? De que no, tengo que salir adelante, tengo que poder, sí, sí lo voy a lograr. Y te agradezco mucho. No sé si tú tengas otra frase con la que quisieras despedirnos. Yo siempre lo he dicho ahorita que estoy en este movimiento, juntos podemos lograr que el aborto sea impensable, juntos lo lograremos. Esa es mi misión, ese es mi trabajo hoy en día, es a lo que voy a dedicar lo que me resta de mi vida. Pues te agradezco mucho el compartir así tu historia con nosotros, con tanta valentía y tal cual, así como son las cosas. Esa claridad con la que has hablado también es un ejemplo de fortaleza y de hay que hablar con claridad, hay que decir las cosas. Cuando me lastiman, cuando no estoy de acuerdo, lo que no me gusta, porque eso me pone ya en otro lugar, en el mundo, para poderme mover. Te lo agradezco mucho y quiero preguntarte si nos puedes compartir tu página, tus redes sociales. Sí, claro que sí. Me encuentro en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como Mayra Rodríguez, The Real Mayra Rodríguez. También tengo una página web donde he escrito unos cuantos blogs ahí que se llama mayrarodríguez.org. Ahí los espero. También tengo un segmento pequeño en una estación de radio, Creciendo Contigo Mujer, un grito al cielo, los martes a las 2 de la tarde, Ciudad de México. Espero que les guste. Tratamos de tocar temas pro vida, pro familia, porque los tiempos de hoy es así como pegar un grito al cielo, Dios ayúdanos. Ay, muchas gracias. Estamos viendo aquí las redes abajo de Mayra para que se puedan comunicar contigo. Otra vez, muchas gracias. Mayra, te dejo un beso y te agradezco profundamente que hayas compartido así tu historia. Gracias, Mayra. Gracias. Te mando besos. Espero verte pronto. Sí, y cualquier cosa, pueden dejarle comentarios aquí a Mayra, después ella se puede meter, después les contestará. Y pues nos despedimos con un beso y un abrazo. Hasta luego.